finalmente se vieron obligados por falta de stock, dado que, como dije, Zona Sur se caracterizaba por medidas grandes. Por falta de stock, se vieron obligados a vender unidades sueltas de la caja de tubos, ¿no? Esperando en algún momento, calculo, reponerlos y que siga el juego completo. Bueno, empezaron a vender, a vender, a vender, y ya después quedaba quedaba el mango de fuerza, la llave crique, un par de alargues y 4 o 5 tubos, que ahí sí me alcanzó para comprar. Dado que yo tenía la confianza había logrado ganar la confianza de los muchachos para sacar y pagar por quincena. Esto se usaba así. La particularidad que tenía este juego es que si vos no tenías los tubos que viene con este gatillo, cuando entra, esto no sale más. No sale más. Porque si te cae estás laburando, te cae el tubo en la cara, te tienen que llevar al hospital. Entonces vos apretabas acá y el tubo salía fácilmente. O sea, el secreto está en que el tubo viene con un gatillo que vos lo apretás y desactiva el pistoncito. Yo lo uso con cualquier tubo, con cualquier tubo. Lo que tenés que tener la precaución es que el pistoncito no encaje en los agujeritos que trae la mayoría de los tubos, porque ahí sí vas a renegar para sacarlo. Pero si lo metes en una cara donde el pistoncito no se traba, no se cae, pero lo podés sacar con un leve tirón. Es para usar con los tubos que vienen con el gatillo. Son tubos un poquito más largos, pero bueno. Incluso este podría ser el S, el estriado, pero es el SH, modelo que viene con esa característica. Esto no sale ni con una orden del juez. Apretás ahí y sale al toque. Lo vamos a guardar porque si no quedan dando vueltas las herramientas y nunca termino de redondear el orden. Igual yo lo hubiese comprado. Te iba a costar un poco conseguir tubos. Y si no, le trabajás un poquito el pistoncito y ya está. Como para renegar, compré un Bremen 3/4 bastante menos a lo que ofrece. Sí, obviamente. El Bremen es muy buena herramienta. Obviamente, si estamos hablando en 3/4, por más mala que sea la calidad, tiene que aguantar. Así que imagínate que va bien. A mí se me partió un Stanley y tuve que comprar de 3/4. Ahora, hace poco compré una manija Bremen que viene como de 600 milímetros. Sí, es el extra largo de Bremen. Yo Stanley rompí una. Tengo los pedazos por ahí. Tenía pensado hacerme un cortafierro, dado que, bueno, eso una vez que se rompe no tenés más solución. Después quedó dando vueltas. Tiene que estar para el mango ahí, pero bueno. Lo partí sin someterlo a demasiado torque, o sea, simplemente le di y se rompió. Charlie Flores, espero que estés bien. Hay gente que le gusta que lo saluden en los vivos, o sea, no saben ni de qué se trata. Podríamos estar hablando de magia negra y nada, simplemente saludame. Bueno, Charlie, espero que andes bien. Qué sé yo. Es así.